solamente se usa para hacer secuenciamiento genético, no genómico. Relájate y siente. Vamos a empezar hablando entonces acerca de la reacción en cadena de la polimerasa, pero les voy a hablar del PCR convencional. ¿Para qué? Para que sus compañeros que nos van a hablar de PCR a tiempo real solo se dediquen a hablar de tiempo real. ¿Ya? Nada con convencional. La idea de darles esta cátedra es para que cuando ustedes escuchen a sus compañeros ya sepan de qué se trata, cuál es la técnica que van a hablar, solamente que ellos se van a dedicar a rescatar netamente lo que es a tiempo real. Entonces ya por ahí que nos ahorramos el tiempo de que hagan toda la introducción, qué es PCR convencional, ¿no? A lo mucho nos hablarán de algunas de sus aplicaciones, ¿no? Y algunas diferencias con respecto al PCR a tiempo real, ¿no? Que es lo que ellos tienen que rescatar. ¿Bien? Vamos a continuar entonces. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta cátedra? Número 1, poder conocer los fundamentos de la técnica de amplificación de ADN por la técnica de PCR, obviamente. Vamos a hablar acerca de sus usos y aplicaciones, ventajas y desventajas, y algunos de los métodos de secuenciamiento que actualmente se están utilizando. ¿Bien? Para empezar, ¿qué significa PCR? Es Polymerase Chain Reaction, ¿no? ¿Qué significa reacción en cadena de la polimerasa? ¿Qué cosa es? Es la amplificación de un fragmento de ADN. ¿Ya? Un pequeño o grande fragmento de ADN lo vamos a multiplicar, vamos a copiarlo muchas veces, no poquitas, sino muchas veces, ¿no? Eso se llama amplificar, que no tiene nada que ver con replicación, porque ojo, replicación, a diferencia de amplificación, la replicación es un proceso in vivo, ¿cierto? Es un proceso natural que se lleva a cabo en la célula. Y en la replicación nosotros estamos duplicando completamente todo el genoma, ¿cierto? Aquí no, en la amplificación vamos a hacer una multiplicación de billones de copias de ADN del mismo fragmento, pero la diferencia es que esta técnica es in vitro, ¿cierto? Una técnica in vitro, ¿bien? No es in vivo, ¿ya? Y acá no estamos hablando de multiplicar un fragmento inmenso o cromosoma, estamos hablando de amplificar solamente un fragmento pequeño de ADN. ¿Bien? Ok. Por ahí vamos las diferencias con la replicación. ¿Qué necesitamos para realizar esta amplificación? Utilizamos un termociclador, que es el equipo que voy a presentarles más adelante. De eso es uno de los modelos, porque en realidad hay muchos modelos de termociclador. ¿Bien? Ahora, el propósito del PCR, ¿cuál es? Es hacer muchas copias de un fragmento de ADN y se realiza la amplificación de un segmento específico. Tengo que conocer la secuencia, si no, no sé qué voy a amplificar. Yo no puedo amplificar algo al azar, algo que desconozco. Tengo que conocer el fragmento, por lo tanto estamos hablando de un segmento específico de ADN, teniendo que esto es el plus, ¿no?, de la técnica, poco material disponible, es decir, pequeñitas cantidades de ADN. A partir de esas pequeñitas cantidades de ADN, yo comienzo a generar varias copias de ese fragmento. Ya vamos a ver cómo se hace esa amplificación. Bien, ¿quién diseñó la técnica del PCR? Fue en el año de 1987. ¿Hace cuántos años estamos hablando? Más o menos. ¿Aproximadamente cuántos? 30 años, ¿cierto? Exactamente 30 años, estamos en el 2017. ¿Ven? ¿Quién lo diseñó? Justamente este personaje es Kary Mullis, ¿no? Y ganó por ese mismo motivo el Premio Nobel de Química en 1993, justamente por ese invento. Utilizó el PCR por primera vez para amplificar un gen. Este gen se llama beta-hemoglobina humana y es para diagnosticar la anemia falciforme en niños que todavía no nacen, ¿no? A nivel de líquido amniótico, ¿no? Se hizo el análisis de PCR y con eso pudo identificar qué niños ya desde el vientre de su mamá podía él descartar que ya venían con esa enfermedad de la anemia falciforme. Obviamente él detectó mutaciones que se presentaban en la beta-hemoglobina humana, o sea, en el gen que sintetiza o expresa obviamente la hemoglobina, ¿cierto? Este es el termociclador, este es el aparatito. El PCR se realiza por un termociclador, que es una máquina que calienta y enfría la reacción, obviamente lo que está presente en ese tubo de ensayo, en periodos cortos de tiempo. Cuando hablamos de periodos cortos de tiempo, ¿de qué tiempo estamos hablando? De segundos.
30 segundos, 60 segundos, 90 segundos. Hablamos de 1 minuto, minuto y medio, 30 segundos. Son periodos cortísimos de tiempo. La máquina calienta y enfría inmediatamente. Eso es lo bueno de este termociclador. Por esa razón es que necesitamos un termociclador que sea buen conductor de la temperatura, para que esos incrementos o esas disminuciones de temperatura sean inmediatas. Entonces, cuanto mejor sea la placa que se utiliza para esos cambios de temperatura, más caro se hace el termociclador. Tenemos termocicladores que tienen placas de metal, que puede ser bronce, ¿no? Puede ser plata, puede ser oro, hasta hay uno de platino, que es el más caro, ¿no? También hay termocicladores que tienen placas de cerámica, termocicladores que hacen con, ¿no?, corriente de aire, ¿no?, que ni siquiera utilizan una placa de metal, sino que utilizan aire caliente o aire frío, ¿no? Entonces, cada sistema térmico es diferente. Va a cambiar de termociclador en termociclador y de compañía en compañía. Obviamente, los mejores conductores de la temperatura, ¿quiénes son? Los metales y el viento, ¿cierto? Entonces, cuanto más mejor sea el sistema térmico, es más caro el equipo, ¿ya? Y obviamente, cuanto más muestras procese a la vez, también ese equipo se vuelve más caro. Hay equipos que te procesan 96 muestras a la vez, ¿no? Como hay equipos que solo te procesan 40 y tantos y hay otros que solo te procesan 20, ¿no? Pero su sistema térmico es muy bueno, entonces por ahí como que compensa, ¿no? Menos muestras, pero te las hace bien, ¿no? El PCR. Entonces va a depender de la compañía y del sistema térmico que lo fabrique, ¿no? De la manera como sean fabricados. Bien, ahora, la amplificación consta de 3 pasos importantes. Cada uno de estos pasos de amplificación, ¿no?, se les llaman ciclos. Cada ciclo incluye 3, ¿no?, digamos, 3 pasos o 3 procesos. Número 1, la desnaturalización. Como su mismo nombre dice, estamos desnaturalizando la estructura secundaria del ADN. Recordemos que nuestro ADN es una doble hebra, ¿cierto? Unidas, ¿por qué? Por puentes de hidrógeno. Entonces lo que yo necesito aquí es romper todos estos puentes de hidrógeno. Para romper todos estos puentes de hidrógeno yo necesito aplicar, ¿qué cosa aquí? Temperatura. Netamente, quien ayuda a la desnaturalización es la temperatura. Estamos hablando de temperaturas aproximadas entre 95 a 97 grados centígrados. Puede ser 95, puede ser 96, puede ser 97. Va a depender de quién, del tipo de pares de bases que tenga. Y solamente hay 2 tipos de pares de bases, ¿cierto? Adenina, timina, guanina, citosina. No hay otro par de bases. Pero sin embargo, entre estos 2 pares de bases, ¿qué se diferencia? El número de puentes de hidrógeno. Guanina y citosina, ¿cuántos puentes de hidrógeno tienen? ¿Cuántos puentes de hidrógeno se puede formar entre guanina y citosina? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 3. ¿Y cuántos puentes de hidrógeno se pueden formar entre adenina y timina? 2. Entonces, si yo tengo más guaninas y citosinas, tendré más puentes de hidrógeno que romper. Sin embargo, si yo tengo más adeninas y timinas que guanina y citosina, tengo menos puentes de hidrógeno que romper, ¿cierto? Entonces, cuanto más puentes de hidrógeno tengo que romper, ¿le tengo que meter más o menos temperatura? Más temperatura tengo que poner en la reacción, ¿cierto? Entonces, por eso es que esas temperaturas son fluctuantes, entre 95, 96 y 97 grados centígrados. Hay programas de ciclamiento que les ponen hasta 94 grados de temperatura. Ya depende del programa que yo quiera utilizar y del tamaño del fragmento y del tipo de bases que contenga ese fragmento. Ahora, el tiempo también va a variar. Hay programas de ciclamiento que hay de 15 segundos, 20, 25, 30, 40 segundos. Igualmente, ¿de qué va a depender? De la longitud del fragmento y del tipo de pares de bases que tenga ese fragmento. ¿Bien? Entonces, esos tiempos y temperaturas pueden ser fluctuantes, pero dentro de esos rangos. ¿Bien? Ok. El segundo paso, ya una vez que ha aperturado, porque he aperturado la doble hebra de ADN, viene el siguiente paso, que es el apareamiento. También se le conoce como reconocimiento o anillo, ¿ya? Que es lo mismo, las 3 palabras que acabo de mencionar.
En este punto, ¿quiénes van a participar? Pequeños fragmentos de ADN denominados cebadores. En el idioma extranjero se les conoce como primers. Pero si primers ustedes lo traducen, es cebador, iniciador, comenzador, ¿no? Es lo que en la replicación de lo que nosotros llamamos el origen de replicación, ¿cierto? Puntos donde se inicia la replicación. Si bien es cierto, este es un proceso in vitro, acá no hay origen de replicación, pero en este caso, en lugar de tener un origen donde se inicia la amplificación, tenemos ¿qué cosa? Cebadores. ¿Bien? Y estos cebadores, vuelvo a repetir qué cosas son. Son pequeños fragmentos de ADN. Pequeñísimos. Hablamos pues de 15 o 20 o máximo 22 o 24 pares de bases de longitud. ¿Ya? Cuanto más largo es el primer, obviamente la posibilidad de que no haya mucho éxito en el PCR es mucho mayor. Cuanto más pequeño es el primer, es más exitoso el PCR. ¿Por qué razón? Porque su especificidad incrementa. Entonces, profesora, a ver si logro entender lo que usted me está tratando de decir. Quiere decir que este primer tiene que ser específico de este fragmento, ¿cierto? Y este primer tiene que ser específico de este fragmento. ¿Por qué razón? Imagínense ustedes si los primers no fueran específicos. ¿Podrían amplificar segmentos determinados de ADN o podrían amplificar cualquier fragmento de ADN? Cualquier fragmento de ADN. Y lo que yo busco en el PCR, no se me duerma, anote señorita, su celular no va a entender por usted, ¿no? ¿Y qué es lo que busco yo en el primer? Que sea selectivo, que sea específico. Vamos a dar un ejemplo. Yo quiero estandarizar una técnica de PCR para identificar el gen, ¿no? Que sea solamente de un parásito. Porque yo quiero diagnosticar, por decir, se me ocurre, Giardia lamblia. Quiero diagnosticar la presencia de Giardia lamblia en muestra de heces, lógicamente, ¿no? ¿Ok? A través de esta técnica del PCR. Yo tengo que diseñar, porque esos cebadores se mandan a elaborar, se diseñan. Yo mando a diseñar un par de primers o cebadores que sean solamente específicos para el gen de Giardia lamblia. Recordemos que Giardia tiene muchas especies, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para empezar, ¿qué cosa hay en las heces? ¿Qué hay en las heces? ¿Qué no saben qué hay en sus heces? ¿Qué cosa hay en las heces, señores? Restos digeridos de comida. ¿Ah? Restos del metabolismo de la comida. Perfecto. Para empezar, restos de alimentos, ¿cierto? ¿Y los alimentos tienen o no tienen ADN? ¿Tienen o no tienen ADN? ¡Claro que tienen ADN! Todos los seres vivos tienen ADN. Los frutos de esos seres vivos tienen ADN. Vamos a encontrar ADN del arroz, ADN del trigo, ADN del maíz, ADN de tomate, ADN de papa, ADN de carne de res, ADN de carne de pollo, de carne de pescado. Vamos a encontrar ADN de todo lo que comemos. ¿Qué más encontramos en las heces? Eso hacen todos los días y no se han preguntado qué cosa tiene. Somos profesionales de salud, ¿no? ¿Qué cosa tienen mis heces? Ay, no, qué asco, no las miras. No las miras, pero al menos quieres saber qué cosa tiene, ¿no? ¿Qué hay en las heces, señores? Bacterias. ¿Qué bacterias? ¿Ah? Ya tenemos nuestras bacterias comensales, las llamamos así. ¿Cuáles son nuestras comensales? ¿Quiénes son nuestras comensales? Ya hemos pasado microbiología. Ya, Escherichia coli, ¿qué más? Está bien. ¿Ah? Ya, bueno, si no estamos por gastritis y Helicobacter pylori también votamos por ahí. ¿Qué más? Y esa es otra de nuestras comensales, ¿no? Recordemos que más del 90% de los limeños estamos infectados por Helicobacter pylori. ¿Qué más? Entamoeba coli. También tenemos ese comensal, ¿cierto? Por ahí ya tenemos 3 bichos.
¿Y esos bichos tienen o no tienen genoma? Ese es su genoma, tienen genes. ¿Qué más encontramos en las heces? ¿Parásitos? ¿Cuáles? ¿Tiene usted parásitos? ¿Qué parásitos? ¿Y comensales? No haya. Ya el hecho de que sea parásito ya no es comensal, ¿eh? Es un parásito. ¿No? Parásito no es normal que haya en las heces. ¿Qué más? ¿Por dónde salen las heces, señores? No me digan que no saben tampoco. ¿Ah? ¿Por dónde salen, señores, las heces? ¿Puede ser por el resto de mucosa del ano? Claro, sale por el recto. Al momento de salir las heces, desgarran el tejido. Jalan tejido humano. Entonces hay células epiteliales humanas también. Hay genes humanos. Imagínense cuántos genes hay en esas heces. ¡Cantidad! Yo tengo que diseñar un par de primers que solo me reconozcan genes de Giardia, que no crucen con genes humanos, que no crucen con genes de alimentos, que no crucen con genes de comensales. ¿Se dan cuenta lo complicado que es elaborar estos primers? No es sencillo. A mí me tomó 4 meses diseñar un par de primers para un parásito. Porque yo tenía que buscar secuencias que sean específicas para ese bicho que yo quería identificar. Segundo, tenía que hacer alineamientos. ¿Qué quieren decir alineamientos? Cojo mi par de primers y lo comienzo a comparar con todos los genes de todos los alimentos probables habidos y consumidos por los peruanos, ¿cierto? Alimentos más abundantes de consumo peruano, ¿cierto? De hecho, la papa, el arroz, el tomate son los alimentos que más consumimos. Trigo, ¿cierto? Porque comemos el pan o no comemos el pan. También genes del trigo, ¿se dan cuenta? Entonces, todo eso tenía que ir comparando. Pero solamente mis primers podían, como quien dice, ¿no?, hacer emparejamiento, un match perfecto con los genes del parásito. Y no solamente cualquier gen, un gen en especial del parásito. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es sencillo. El éxito del PCR, ¿de qué depende? De diseñar un par de primers que sean selectivos para el gen que quiero amplificar. ¿Y por qué digo par de primers? Porque se diseña un primer que amplifique esta hebra de aquí y un primer que amplifique esta hebra de acá. Este primer, como va de ida, se le llama primer forward, y este primer, como va de regreso, se llama primer reverse. ¿Ya? Primer forward y reverse. ¿Se dan cuenta? Ahora, en este caso, ¿cuánto es la temperatura que yo necesito para este primer? Claro, la temperatura mínima que se necesita para este paso es de aproximadamente 55 grados centígrados. Temperatura ideal para que cualquier primer se hibride, porque ya sabemos qué cosa significa hibridación. Se hibride con el fragmento de ADN que quiero amplificar. Profesora, ¿en este paso no hay fluctuaciones de temperatura? Claro que sí. Puedo elegir temperaturas de 56 grados centígrados, 57 grados centígrados. También hay un intervalo. Como que también hay tiempos, ¿no? 30 segundos es lo mínimo, pero yo le puedo dar 1 minuto hasta 1 minuto y medio de tiempo. Suficiente como para que haga un buen match los dos primers a cada una de las secuencias de ADN. ¿Bien? Vamos con el tercer paso. Ya viene el paso de la polimerización o la extensión. En este paso ya actúa ¿quién? Ya aquí actúa la polimerasa, la enzima, ¿cierto? La enzima, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, una polimerasa de ADN extiende los primers, o sea, comienza el proceso de polimerización. Como en la replicación, ¿se acuerdan? El ADN comienza a polimerizar. Igualmente el ADN polimerasa acá también comienza a extenderse. Bien, en el espacio comprendido entre ambos primers, y va colocando los dinucleótidos trifosfato de secuencia, o sea, del sentido 5', 3', leyendo el ADN de 3', 5'. Acá está el primer, miren. ¿Cómo voy agregando? ¿En qué sentido? 5', 3'. Pero ¿cómo voy leyendo el ADN? En el sentido 3', 5'. Igual acá.
Este es mi primer. ¿Cómo voy agregando los dinucleótidos? En sentido 5' a 3'. ¿Cómo voy leyendo el ADN? De 3' a 5'. En ese sentido. Y solo los primers se van a extender hasta la longitud que den ambos primers. Por ejemplo, este primer avanza hasta acá y este primer avanza hasta acá. En el espacio comprendido entre este y este primer, hasta ahí nomás se va a extender la polimerasa. ¿Se dan cuenta? Por eso decimos que son tamaños específicos de ADN. Si yo quiero diseñar un par de primers que solamente me amplifiquen 500 pares de bases, solamente me va a amplificar fragmentos de ADN de 500 pares de bases. Yo mando ahí. Pero para eso necesito, ¿qué cosa? Conocer la secuencia del ADN. Si no, ¿cómo sé cómo voy a diseñar estos primers? Si no sé la secuencia del gen que voy a amplificar. ¿Me dejo entender? Bien. Las temperaturas que se necesita para este paso son de 70 grados centígrados aproximadamente. Yo puedo darle temperaturas de 70, 71 hasta 72 grados centígrados. El tiempo varía también. Puedo darle minuto a minuto y medio. ¿Ya? Esto va a depender de la longitud del fragmento. Por eso dice, puede variar según sea necesario. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son los 3 pasos del PCR? Hemos dicho, número 1, la desnaturalización. Aperturo las 2 hebras de ADN. Número 2, anilling, apareamiento, reconocimiento de los primers. Se unen los primers de manera específica a ambas hebras. Número 3, la extensión o polimerización, en donde la ADN polimerasa comienza a unir o hibridar los nucleótidos trifosfatos de manera complementaria, ¿cierto? Tanto para la hebra de arriba como para la hebra de abajo. Estos 3 pasos, todo esto es un ciclo de amplificación. Un ciclo comprende los 3 pasos. Ese ciclo yo lo puedo repetir cuantas veces sea necesario. Si yo quiero hacer una programación de 30 ciclos, voy a tener que repetir 30 veces estos 3 pasos. Por eso es que el ADN se copia o se amplifica exponencialmente. ¿Cómo es eso, profesora, de exponencial? Explico la siguiente manera. Miren, este es mi template. ¿Qué cosa es mi template? Mi muestra de ADN, ¿cierto? Y esto que está de rojito es lo que yo quiero amplificar. ¿Vale? Bien. Diseño un par de primers solamente para amplificar este fragmento de ADN. ¿Bien? Viene el primer ciclo. Se aperturan ambas cadenas. Comienzan los primers a reconocer, se da la amplificación finalmente. De lo que tengo una doble hebra, ahora tengo 2. Pero ya no de todo, sino del fragmento que estoy amplificando. ¿Cuántas cadenas de ADN tengo? 1, 2, 3, 4 cadenas. Cada una de ellas, nuevamente viene otro ciclo de amplificación, se apertura, reconocen los primers, se extienden los primers, y finalmente tenemos de esta 2 dobles hebras y de esta 2 dobles hebras. En total, ¿cuántas hebras tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igualmente, estas empezarán cada una de ellas un ciclo de manera independiente. ¿Y acá cuántas llego a tener? 16. Igualmente, cada una de ellas se duplica y finalmente, ¿cuántas llego a tener? 32. ¿Por qué exponencial? Si ustedes se percatan, todos empiezan con base 2, porque estamos hablando de 2 hebras. Y 2 simboliza el número de pasos que hasta ahora vamos haciendo. Acá estamos en el segundo, ¿no? Claro, en el segundo ciclo lo llamaríamos así, ¿no? Sería 2 a la 2, 4 copias. 2 a la 3, 8 copias. 2 a la 4, 16. 2 a la 5, 32. Vamos a suponer que mi programa de ciclamiento es para 36 ciclos. 2 a la 36, 68 millones de copias. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la amplificación del PCR es exponencial. De una, ¿no?
De una cantidad despreciable de ADN llegamos a tener una cantidad considerable de ADN. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el ADN se amplifica de forma exponencial. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Vamos a pasar. Que se necesitan para poder llevar a cabo el PCR. Para empezar, tengo que darle condiciones adecuadas al entorno, es decir, a los reactivos que van a estar dentro de este tubo de ensayo. Tenemos para empezar que poner un amortiguador o buffer, ¿cierto? Este amortiguador o buffer, ¿qué contiene? Contiene todo lo que se necesita. Para empezar, ¿quién es el amortiguador? El triscloruro, ¿cierto? El triscloruro le da aproximadamente un pH de 8.3, o sea, un pH base, lo que necesita el ADN. ¿Qué más tenemos? Cloruro de potasio y cloruro de magnesio. ¿Cuál es la función del cloruro de potasio y el cloruro de magnesio? ¿Cómo qué creen que puede actuar en la reacción? ¿Cómo qué creen, chicos, que puede actuar? Eso es de... A ver, chicos, ¿quién me dice? ¿Cuál es la función que cumple? En la reacción también participa una enzima, ¿cierto? Que es la ADN polimerasa. ¿Qué necesitan las enzimas para poder actuar de manera más óptima? ¿Ah? No, el catalizador es la enzima. Un cofactor. Recuerden que los cofactores pueden ser también iones metálicos. ¿Cuáles son esos iones metálicos? Calcio, sodio, ¿cierto? Potasio, cobalto, magnesio, manganeso, ¿cierto? En este caso, el cloruro de potasio y el cloruro de magnesio actúan como cofactores, es para optimizar la acción de la polimerasa. ¿Bien? Ahora, este cloruro de magnesio puede venir dentro del buffer, como también se puede adherir de manera independiente, como un reactivo aparte. El magnesio es uno de los cofactores más potentes para el ADN, ¿no? Es muy bueno y rápidamente se une a la enzima. Bien, ¿qué más tenemos? Los dinucleótidos trifosfatos, ¿cierto? Dinucleótido adenosina trifosfato, dinucleótido guanidina, citidina y la timidina trifosfato. ¿Bien? La concentración de estos dinucleótidos va a ser proporcional ¿a qué? Al fragmento que deseo amplificar. Por ejemplo, si vamos a amplificar un fragmento de 500 pares de bases versus uno de 5500, no voy a utilizar pues la misma concentración de dinucleótidos. ¿En cuál de los dos utilizaría más concentración de dinucleótidos? ¿En la de que tiene longitud 500 pares de bases o en la de 5500? Obvio, porque necesito más nucleótidos. El fragmento es muchísimo más largo. Entonces va a depender, vuelvo a lo mismo, del tamaño del fragmento. Generalmente se usa una concentración estándar de nucleótidos de aproximadamente 200 micromolar de cada uno, o sea, de adenina, de guanina, de citidina y de timidina. Bien. ¿Qué otros reactivos más necesito? Principales, no pueden faltar. ¿Quiénes? Los cebadores O'Brien. Hemos dicho que son secuencias cortas de ADN de aproximadamente 20 a 24 nucleótidos o pares de bases de longitud. ¿Bien? Son complementarios, tienen que ser complementarios a la región de ADN que quiero amplificar. Por lo general, ¿cuánto es la concentración que se utiliza? 1 micromolar, o sea, unas cantidades chiquitas, pequeñitas. ¿Qué más necesito? Mi ADN, pues, mi muestra, ¿cierto? El ADN con el cual voy a iniciar el proceso de amplificación. El ADN a amplificar puede tener desde 50 a 2000 nucleótidos o pares de bases de longitud. El mínimo va de 10 a 100 nanogramos de concentración y el máximo de 400 a 500 nanogramos. A ver, me explico. El ADN, para que pueda tener una amplificación exitosa por la técnica del PCR, necesita tener una longitud determinada y una concentración también determinada.
Una cosa es la longitud del fragmento que quiero amplificar y otra cosa es la cantidad de muestra que puede tener mi ADN. La concentración no puede ser muy alta. ¿Por qué razón? Y eso ustedes ya me pueden contestar. Ya han hecho enzimas ustedes en bioquímica. ¿Qué pasa si a una enzima le agrego demasiado sustrato? ¿Qué pasa con la enzima? Si le agrego mucho sustrato. ¿Qué pasa con esa enzima? ¿Qué pasa con la enzima cuando le agrego mucho sustrato? Ya, resumiendo lo que me quiere decir, que la enzima deja de funcionar, ¿cierto? Atrás, señorita, usted que se me está durmiendo. ¿Qué pasa cuando le doy mucho sustrato a la enzima? ¿Apellido, señorita? Guaranga. ¿Qué pasa cuando le agrego mucho sustrato? Y hay poca enzima. ¿Ah? Se inactiva. ¿Qué dicen los demás? ¿Se inhibe? ¿Cierto que se inhibe? La enzima nunca se va a inhibir, excepto que le agreguen un inhibidor. El sustrato no es un inhibidor, es un sustrato. No, porque va a seguir haciendo la función de enzima. ¿Qué es lo que pasa con la enzima? Se satura. Se satura. Es como, por ejemplo, si yo quiero meter en una combi, ¿no?, a 14 personas y en la otra combi quiero meter 40. Ambas combis van a avanzar, ¿cierto? Una rangueando y la otra avanzará normal, pero igual ambas avanzan, ¿cierto? Pero la velocidad va a ser más lenta en la que tiene más carga de pasajeros. Igual, la enzima, tú le das sustrato, va a seguir funcionando, pero no pretendas que la reacción sea rápida. ¿Por qué? Porque hay poca cantidad de enzimas para gran cantidad de moléculas de sustrato. La enzima va a estar a cada rato trabajando, esa no va a parar de trabajar, pero no va a terminar de digerir todo el sustrato en el tiempo que uno requiere, va a demorar mucho más. Va a llegar un momento en que la velocidad de la reacción, que lo que era una velocidad inicial, se transforma en una velocidad máxima, porque la velocidad se va a mantener constante, no voy a ver rapidez en la reacción. Eso es lo que pasa con la enzima, cuando se satura. Es lo mismo. ¿Quién es nuestra enzima acá? La polimerasa. ¿Quién es el sustrato? El ADN. Si yo le agrego demasiado ADN a mi reacción, ¿qué va a pasar con mi polimerasa? Se satura. Y si se satura, probablemente en el tiempo de ciclamiento que yo le dé, no va a dar la misma cantidad de amplicones, o sea, de fragmentos amplificados que yo quisiera. ¿Me dan cuenta? Entonces la técnica no va a funcionar igual. ¿Bien? Entonces, la concentración de ADN también es importante. Por esa razón es que dan valores mínimos entre 10 a 100 nanogramos, porque también menos de 10 no captura, ¿no?, el PCR. Y no le puedo dar más de 500 nanogramos porque saturo al enzima. ¿Se dan cuenta? Entonces, la concentración del ADN también es importante. Finalmente, ¿qué tenemos? La polimerasa, o sea, nuestra enzima. La enzima generalmente se usa 2 unidades por reacción. ¿Qué cosas son las unidades? En las enzimas no hablamos de miligramos, no hablamos de microlitros, no hablamos tampoco de metros, ni centímetros, ni micrómetros. Hablamos de unidades enzimáticas. ¿Qué es una unidad enzimática? Es el número de moles que cataliza la enzima del sustrato o que transforma el sustrato en producto por segundo de tiempo. Por ejemplo, puede ser que una unidad enzimática para la polimerasa signifique, ¿no?, transformar 12 moles de sustrato en producto por segundo de tiempo. Tendríamos que ver qué significa esa unidad enzimática para la polimerasa. De repente 2 unidades implica de que transforme 50 moles de sustrato en producto por segundo de tiempo.
Pero eso es para la polimerasa. De repente para otra enzima como la hexoquinasa o la piruvatoquinasa o la, no sé, pues las carboxilasas sean otro tipo de unidades. Finalmente una unidad enzimática es la cantidad de moles que transforma de sustrato a producto por segundo de nivel. ¿Ya? En eso se miden las unidades enzimáticas. Por lo general para la polimerasa agregarle a la reacción 2 unidades basta y sobra. ¿Ya? Ahora, ¿qué otras cosas más le agregamos a esa reacción, a esa mezcla maestra? Le agregamos los denominados adyuvantes. ¿Qué cosas son los adyuvantes? Son reactivos no obligatorios, opcionales, pero que ayudan a que la reacción del PCR sea mucho mejor. ¿Bien? ¿Qué dice? Son elementos que mejoran el rendimiento y la especificidad del PCR. De todos ellos, ¿cuál es el más utilizado? El BCA. ¿Qué significa BCA? Suero, albúmina de suero bovino fetal. Sino que está en inglés, ¿ya? Albúmina de suero bovino fetal. ¿Por qué la albúmina? ¿Recuerdan ustedes cuál es la función de la albúmina en la sangre? A ver, ¿quién me dice? Eso es bioquímica también. ¿Cuál es la función de la albúmina en la sangre? ¿Cuál es la función de la albúmina, chicos? Tratadores de iones, ¿no? ¿Qué hace la albúmina, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Transportar qué cosa? Sustancias endógenas y exógenas. Sustancias endógenas y exógenas. ¿Ya? Es un transportador. ¿Qué más? Como controlar el pH. Exacto. La albúmina actúa como un amortiguador natural. Es nuestro tampón natural, es la albúmina. Entonces, si yo le agrego albúmina a mi reacción, ¿qué hago? Potencio la acción del buffer. Mantengo el pH constante por más tiempo. Entonces, mi polimerasa no se va a desnaturalizar. Mi ADN va a estar en un pH ideal. Entonces, el PCR va a ser más óptimo. ¿Bien? Ok. Entonces, el adyuvante más utilizado es la albúmina de suero bovino fetal. A concentraciones por encima de los 0.8 microgramos por microlitro, el BCA incrementa la eficiencia del PCR, ya que actúa como una proteína captadora de iones, por eso es amortiguador. Es como un quelante, capta los iones que pueden ser probables inhibidores de nuestra TAC polimerasa. ¿Por qué no se le llama profesor ADN polimerasa? Sí es ADN polimerasa, pero ¿por qué razón se le llama TAC? Ahora vamos a ver por qué se llama TAC polimerasa. En un principio, la polimerasa que se utilizaba era la ADN polimerasa de la bacteria Escherichia coli. Pero recordemos que esta bacteria vive a temperaturas no mayores de 40 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, debido a que esta es sensible a altas temperaturas, había que añadir la enzima empezando el tercer ciclo, es decir, cuando bajaba la temperatura. No puedo agregarlo a 90 y tantos grados centígrados porque voy a ocasionar ¿qué? Que mi enzima se desnaturalice. Entonces era muy tedioso hacer el PCR. Cada vez que llegaba al ciclo de extensión, recién ahí agregaba el ADN polimerasa. Entonces tenía que agregar 36 veces o 40 veces la enzima. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces era un poco fastidioso hacer este tipo de PCR. Entonces, se reemplazó esta enzima por una que fue extraída de la bacteria Thermus aquaticus. Por esa razón es que en mención de esta bacteria es que se le pone TAC. T de Thermus y Acu de aquaticus. ¿Dónde encontramos estas bacterias? Ustedes han visto que en las playas del Caribe, ¿no? En las islas caribeñas, hay unas emanaciones de agua hirviendo. Acá cerca nomás en Colombia, en San Andrés, hay varios de esos geysers, ¿no? Esos geysers, ¿qué cosas son? Son emanaciones de agua hirviendo, ¿cierto?
El agua sale, pero despedida hacia arriba, y es agua hirviendo. Estamos hablando del agua que está a más de 100 grados centígrados. Alrededor de esas aguas hay estas bacterias. Estas bacterias viven ahí, poblan en esa zona, ¿no? Entonces, esas colonias de bacterias han sido, ¿no?, cultivadas, ¿no?, a las temperaturas ideales, y se ha extraído su enzima. Esa ADN polimerasa se conserva a temperaturas de 4 a 8 grados centígrados. Por ese momento está inactiva la enzima, porque está a una baja temperatura. Pero cuando agregamos la enzima y lo ponemos en la mezcla maestra dentro del termociclador, y esta se eleva a 94, 95, 97 grados centígrados, la enzima inmediatamente se activa, porque esa es su temperatura ideal. ¿Ve? Entonces ya no habría necesidad de estar agregando a cada momento la enzima, porque la enzima a 90 y tantos grados se activa. Ya está lista que en el paso de extensión comienza a amplificar. ¿Ven? Esa es la razón por la cual se reemplazó una enzima por la otra. Bien, ahora, una vez que ya preparamos la mezcla maestra, lo colocamos dentro del termociclador, pero ahí no queda la cosa, ¿cierto? Necesitamos ahora identificar si realmente se amplificó o no se amplificó la muestra. Es por ello que el PCR convencional se está dejando de utilizar. Por ello es que mañana les van a, la próxima semana les van a explicar a mis compañeros por qué razón ahora se utiliza el PCR a tiempo real. Porque queremos evitar este paso de aquí, ¿cierto? Que es la electroforesis. La electroforesis es útil en muchos aspectos, en especial cuando queremos hacer electroforesis de proteínas. Pero para ADN ya no es muy útil. ¿Por qué razón? Por dos grandes razones. Número uno, tiempo, porque hay que preparar el gel, hay que preparar el buffer y hay que cargar la muestra, que de por sí toma tiempo en hacer esta carga de muestra. Y segundo, la toxicidad. ¿Por qué razón? Porque en la corrida electroforética no queda la cosa. Después de correr la muestra a través del gel, aún en este paso todavía no podemos saber si la muestra amplificó o no. Necesitamos hacer un tercer paso, que es la coloración de la coloración del gel. Y esa es la parte tóxica, porque por lo general se utiliza para colorear un colorante que se llama bromuro de tidio. Ese colorante es altamente tóxico, teratogénico y residual, ¿no? El bromuro de tidio, que en algún momento explicaron sus compañeros para las técnicas de extracción de ADN, ¿cierto? Es muy bueno para reconocer ADN, pero es muy tóxico. El mismo bromuro de tidio se utiliza para colorear el gel. Es más, algunos directamente elaboran el gel agregándole ya el colorante bromuro de tidio. ¿Cómo se ve? Cuando colocamos el gel ante la luz ultravioleta, se ve como lo mostraron sus compañeros, unas bandas de color naranja fluorescente. Pero cuando lo colocamos en una pantalla de computadora, cambiamos la imagen a blanco y negro, o sea, negativo. Y este es más o menos, ¿no?, como se observaría el gel, ¿no? Las bandas fluorescentes, ¿no?, indicando que hay amplificación. Acá yo digo hay amplificación. Acá también. Acá no ha habido amplificación. Acá también. Y acá también. La pregunta es el fragmento de ADN correcto que ha amplificado? ¿Cómo saberlo? Para poder saberlo, tengo que correr junto a mis muestras un patrón de referencia, es decir, un ladder. ¿Qué significa ladder? Ladder, guía o patrón, ¿no? Es en inglés, ladder. ¿Qué cosa es el ladder? Son varios fragmentos de ADN, pero de tamaños conocidos. Y eso también lo compro, lo fabrican, esos ladders. Yo sé que esta banda mide 1857 pares de bases. Yo sé que esta mide 1058 pares de bases. Yo sé que esta mide 1929 y esta 383 pares de bases. Son fragmentos de ADN de tamaños conocidos. Vamos a suponer que el fragmento de ADN